Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentas de tenerles otra vez por aquí. Esperamos que esté siendo una lindo inicio de semana, arrancando el ciclo escolar para muchos de ustedes, como papás, como mamás, como alumnos. Esperamos que tengan un gran inicio de ciclo escolar, que todo vaya muy bien. El día de hoy, por eso Yolanda no está con nosotros, porque como saben, tiene un proyecto educativo y pues le toca arrancar el ciclo escolar y pues bueno, está allá con su gente y con los de nuevo ingreso, pero no estoy solita en el estudio. Tengo aquí conmigo a nuestra invitada de hoy, que es Adriana Guerra, que ahorita se las voy a presentar con otro pues tema interesante que platicar. Antes de empezar, quiero recordarles nuestras redes sociales, son Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán Psicología. Recuerden que el podcast también está en Spotify y si quieren tenerlo con video, lo tenemos en Facebook, en Instagram, lo pueden encontrar y también obviamente en YouTube. Bueno, lunes que quedamos que es 26 a la 1:05 de la tarde. Y bueno, aquí conmigo está Adriana Guerra, que les voy a presentar. Ella es Adriana Guerra Hernández, psicóloga mexicana con especialidad en tanatología clínica. Cuenta con una maestría también en neuroeducación y posgrados en el área de prevención de adicciones, autolesión, intervención en crisis, inclusión y trauma y educación. Actualmente cursa el doctorado de tanatología, que justamente ahorita antes de entrar me decía que lo terminó la semana pasada. Muchas felicidades, Adri. Y bueno, tiene 20 años en esta labor profesional, promoviendo la importancia de la salud mental, por eso la trajimos a nuestro programa de los lunes de salud mental. Y bueno, hoy en particular viene porque acaba de sacar un libro que se llama Entre la realidad y mis expectativas, que es la editorial es Cuarzo y pues por eso te pedimos que que nos acompañaras, Adri. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. No, muchas gracias a ti y a Yolanda también, que aunque no está por acá, pues la tenemos cerca, ¿no? Acá Exactamente. en el proyecto. Entonces, pues muy contenta. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Muy contenta de estar aquí para platicar del tema de las expectativas, porque definitivamente es un tema de vida. Exactamente. Creo que de una u otra forma platicábamos antes pues de que vinieras, ¿no? Un poquito acerca de todo esto que de una u otra forma creemos que estamos libres o en ocasiones de las expectativas y pues resulta que no tanto. Y bueno, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cómo es que se te abre el panorama y dices, tengo que hacer un libro acerca de esto? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo lo lograste? ¿Por dónde empezó? Cuéntanos. Mira, yo creo que hablar de escribir libros como que siempre tiene detrás la misma historia, ¿no? Que Ajá. todos queremos decir algo y transmitir cosas que nos han pasado o que conocemos y pensamos que todo el mundo las debería de conocer, ¿no? Sí. Creo que también esto es algo como un lugar común tal vez, pero la realidad es que sí, creo que todos los que nos dedicamos sobre todo a temas de salud, Ujú. pues lo que queremos es transmitir el conocimiento, pues sí teórico, pero también el práctico, porque al Exacto. final del día pues es atacar el estilo de vida. Y precisamente esa era mi intención de escribir un libro, ¿no? Comunicar, pues, lo que yo he aprendido, lo que he ido viviendo de manera personal, pero también como profesional. El Ujú. tener, esta profesión nos permite, como, ¿no? Como también tú y yo ya lo platicamos, conocer muchísimo de los procesos de las demás personas y, pues, obviamente el propio. Y siempre pienso que hay cosas que, como bien lo dice el podcast, ¿no? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Si yo ya lo Exacto. hubiera sabido antes, hubiera aprovechado más el tiempo y creo que es algo que siempre nos repetimos a nosotros mismos después de una experiencia de vida, ¿no? Siempre es Exacto. como, ay, si hubiera sabido esto, hubiera decidido otra cosa Ujú. o lo hubiera vivido diferente. Ujú. Y creo que mientras más información tenemos, es más posible que esos hubieras se reduzcan. Y Exacto. eso es lo que pasa con las expectativas, ¿no? Porque no podemos vivir sin Ujú. expectativas, es parte de nuestro sistema, pero sí podemos manejarlas de mejores formas. Exactamente. Tú tomaste el tema de las expectativas porque también, no se los dije al inicio, pero también Adri tiene consulta privada clínica y durante muchos años trabajó en colegio con adolescentes. Entonces, elegiste literal las expectativas porque es un tema que se repite en todo momento o fue algo que a ti te resonaba mucho. Es muy chistoso cómo llegué a este libro tal cual, porque, yo he platicado que mi intención principal era escribir un libro sobre tanatología para la vida.
Porque Ok. como tanatólogos, pues estamos muy enfocados a transmitir este mensaje de la vida. Ujú, ujú, Generalmente nos encasillan con la muerte, ujú. pero la realidad es que la tanatología va justo a esta área de educarnos para vivir bien, ¿no? Para el bien Ujú, vivir y entonces lograr un bien morir. correcto. Y pues sí, acompañamos en procesos de enfermedad y de muerte, pero bueno, eso es como una parte de la tanatología. El mundo de la tanatología es muy amplio y Ujú, por supuesto que cuando hablamos de pérdidas de vida, pues todo el tiempo podríamos decir que perdemos algo, exactamente. no todo el tiempo esto lleva a un duelo, Ujú, pero pues hay duelos que son a veces menospreciados, por decirlo de alguna forma, porque no los reconocemos. Y las ajá, expectativas, cuando las perdemos y son significativas, cuando perdemos un proyecto de vida, va parte de nuestra identidad. claro. Entonces yo estaba escribiendo este libro de tanatología para la vida y de Así repente, empecé. exacto, así empezó, se fue transformando a este que está acá, pero esa era la intención y bueno, brevemente les cuento que en la presentación del libro de una querida amiga, Alicia Rábago, que por ahí si no han leído sus libros son sobre crianza, se los Ok, recomiendo mucho. anótenle por ahí. Exacto. A la hora de ya las preguntas y las felicitaciones, alguien de los que estaba ahí se levanta y la felicita y dijo algo como agradezco mucho contar con estos libros porque mi esposa y yo estamos criando a nuestros hijos Ujú. y yo quiero que en el futuro sean personas de bien, porque actualmente, y el discurso fue algo así como Algo así no como, hay valores, hay gente que no quiere tener hijos por egoístas y que no están comprometidos con la sociedad. Y entonces yo empecé a escuchar esto y acabó diciendo algo como, yo espero que mis hijos sí quieran ser papás, tener hijos, para que sean hombres de bien. Entonces, a mí este este comentario discurso. sí me movió en diferentes sentidos, ¿no? El primero es que mi esposo y yo decidimos no tener hijos. Ajá. Entonces, el primer punto fue, entonces yo soy una persona egoísta y poco comprometida con la sociedad Exacto, porque no tengo hijos. Y el segundo fue pensar las expectativas que este señor estaba poniendo sobre sus hijos de ser papás, ¿no? De lo que exacto. significaba ser hombres de bien. Ajá, ajá, de lo que desde su concepción y desde su, escala de valores y, ¿no? Era lo que constituye ser un hombre de bien. Exacto. Y que Ajá. claro que lo veo que viene desde la mejor intención Claro. y de cuidar y de proveer a sus hijos, pues, una buena educación, ¿no? Pero claro que me movió a mí en todos los sentidos de decir: "Qué grueso que estos niños no saben ya todo lo que está puesto sobre ellos". Ujú, Entonces, mi cabeza voló ahí a pensar: "Tengo que reacomodar este libro que estoy haciendo", porque claro, cuando pierdes las expectativas, ujú, pierdes el piso y no te das cuenta, ¿no? O cuando no estás ujú, consciente de cómo planteas tus expectativas, si, por ejemplo, los hijos de este señor en un futuro deciden no tener hijos, pues es muy probable que a este señor se le mueva el piso y se sienta muy claro, frustrado o sienta que en algo falló cuando siento que no va por ahí. Y claro. entonces transformé lo que yo llevaba en este Okey, libro. okey. Y a veces es chistoso porque dices aquí, ¿no? Se nos mueve el piso y tenemos que como que transformar eso, ¿no? Porque si no, la experiencia suele ser como muy incómoda, ¿no? Ujú, ujú. Pero por otro lado, también pienso, sí, a este señor probablemente se le movería el piso grueso, pero también a los hijos, ¿no? O sea, es como no estoy cumpliendo con el, entre comillas, mandato, Ujú. ¿no? Familiar de lo que yo tengo que hacer. Entonces también crea una sensación, pues como de no soy suficiente, de pérdida, ¿no? De entonces cómo tengo que compensar, ¿no? Exacto. Esto que no le voy a dar con algo que tal vez sea igual de valioso, pero es muy complejo, ¿no? Así es, ¿no? O sea, yo siempre digo que la expectativa es multidireccional, Ah, exacto. porque una es la expectativa que yo planteo de mí en las circunstancias, de las circunstancias, de los demás para conmigo, ¿no? Ujú, Es como toda una mezcla y lo que los demás están esperando de mí, ¿no? O ujú, sea, lo que además el medio está esperando que yo haga. ujú. Entonces, es bien difícil, ¿no? Hacer este trabajo de conciencia de desde dónde estoy planteando mis expectativas y desde dónde me frustra la pérdida de la expectativa, si es mía o es Exacto, la del otro. exacto, exacto. Y hablando como de esto, desde dónde como que las construimos y las replanteamos, ¿tú qué has encontrado en tu historia, Adri? Porque al final creo que de una u otra manera, como que podemos también mezclar la concepción o la conceptualización de Ujú, expectativa también como con un plan de vida o con un objetivo o con una meta, ¿no? Como, ¿cuál sería la diferencia? Como para la gente que nos escucha que le quede un poquito más claro si lo que yo tengo ahorita sobre esto es una expectativa o es un plan o es una meta. claro. Sí, es importante diferenciarlo y creo que podría empezar por decirles que
hay que entender que una expectativa es una creencia, ¿no? O sea, es Ajá. como una creencia de algo que yo quiero que pase, es como un deseo, Ujú. ¿no? Digamos que, más bien, lo voy a replantear. La creencia es como la base de la que yo parto, porque pues todos tenemos creencias Sí. heredadas y construidas de lo que debería de ser la vida o de lo que es la vida o de cómo somos en la vida. Ujú, ujú. Y sobre eso vamos esperando que sucedan ciertas cosas de cierta manera. Ahí entraría la expectativa, ¿no? La Ajá. expectativa, pues sí está construida de mis creencias y de mis deseos, de lo que yo Ujú, quiero que pase. ujú. Ya decíamos que es imposible vivir sin expectativas, pues porque todo nuestro sistema está diseñado para crearlas, ¿no? ¿Por qué? Exacto. Porque también es una motivación. O sea, las expectativas, o sea, tienen una Exactamente. parte, o sea, todo, nada es blanco y negro, ¿no? Las expectativas, por supuesto, que son un motivador, un impulso que nos hacen querer desear algo más, ¿no? Ujú, O algo de cierta manera. ujú. Y en el general, pues son como cosas mejores, ¿no? Queremos Exacto. mejorar, queremos obtener más de algo porque nos viene bien, es como esta parte positiva. Entonces, si yo puedo empezar a ver que yo estoy deseando cosas y cómo las deseo, pues es más fácil regularlas. Ajá. Yo siempre digo que cuando es muy común escuchar el no esperes nada de nadie, ¿no? O espera lo peor para que estés preparado y Ujú, ya sepas cómo actuar. ujú, Y creo que tampoco es necesario irnos a esos escenarios, ¿no? Más bien ujú, yo siempre les digo, más bien no esperes nada fuera de tu contexto, o sea, fuera de tu radar. ujú, O sea, ¿qué sí puedes tú abarcar y entonces decir, bueno, sí tiene sentido esperar que de A pase B, ujú, pero pues yo no puedo esperar de la A llegar a la Z sin haber hecho un recorrido antes, ¿no? ujú, Y ujú. ya de eso, pues hay diferencias entre que suceda como yo esperaba, no suceda como yo esperaba o no suceda. Y Exacto. entonces tendré que enfrentarme a esos escenarios, pero no va a ser tan fuerte, por decirlo así, llegar de repente a un punto totalmente inesperado, ¿no? Si Ajá. estamos llegando a un punto que a mí me parece, pero ¿cómo puede ser? No lo puedo creer, así totalmente inesperado, Ujú. es porque realmente el planteamiento estuvo en la inconsciencia, por decirlo así, ¿no? Sí. Yo no tuve los ojos como para ir dando esos pasos. Ujú. Y entonces esa sí sería como una expectativa completamente, fantasiosa, digamos. Exacto. Ajá. Sí, como fuera de mi realidad, ¿no? Por eso Ujú. decimos entre la realidad y mis expectativas, porque, Exacto. o sea, la realidad es que sí las podemos cumplir. La realidad es que en el camino va a haber muchos factores que sortear y que no siempre va a ser como yo esperaba, porque Ujú, pues al final no depende solo de mí, ¿no? Hay ujú. una parte que solo yo Claro. puedo manejar, pero la realidad es que ni estamos solos en el mundo, ni depende todo solo de nosotros. Hay muchas circunstancias externas que no solo dependen de otras personas, ¿no? Ujú. Sino pues, de muchísimos factores. Ujú, ujú. Y ahora creo que esa parte que dices es súper importante, ¿no? Porque en este programa hemos hablado y continuamente, ¿no? Y sale una y otra vez en los diferentes temas que tocamos, la parte del control, ¿no? En realidad, híjole, mano, de verdad lo que controlamos es bien poquito, ¿no? O sea, lo que yo puedo controlar es súper poco y pues sí puedo empezar a gestionar mi emoción alrededor de las cosas como se van suscitando, ¿no? Ujú. Entonces creo que es bien importante también creer que, bueno, pensar que la expectativa tal vez me puede marcar un camino, pero eso no significa que justo tener una expectativa que parece muy clara me va a dar control sobre esa situación. Totalmente. Creo que ese es uno de los puntos clave en la vida, ¿no? En el trabajo Ujú, del ujú. autoconocimiento, que al Exacto. final siempre, o sea, es inevitable hablar de este tema porque, pues, es real, ¿no? En medida que yo más me conozco, Ajá. más sé cómo reacciono generalmente ante ciertas circunstancias, qué recursos me ayudan a compensar en ciertos Ujú, ujú, momentos, en qué momento sé que lo que necesito es pedir apoyo de alguien más porque yo sé que esto a lo mejor me va a bloquear o no puedo pensar con claridad. Y justo tener esto, pues, a la mano, nos va a permitir esta regulación, ¿no? ujú. Porque, pues, pasa muchísimo en consulta. Generalmente es: "Vengo porque quiero controlar mis emociones. Vengo porque, al final, pues, hay una pérdida de algo siempre que llegamos a Sí, consulta", ¿no? sí. Perdí lo que yo creía, ¿no? La expectativa, perdí un proyecto, un trabajo, una familia, un familiar, una persona, ¿no? O sea, al final son pérdidas, Ujú, generalmente lo que ujú, nos lleva a consulta, ujú. que no es necesario, ¿no? Puedes ir Por estando bien, autoconocimiento, exacto, pero es poco probable, la verdad. pero pasa más en los otros Sí, casos. Y sí. justo este tema del control es algo que tenemos que trabajar todos, Ujú. porque estamos acostumbrados a pensar que una vida bajo control es la Exactamente. estabilidad, es que todo está, es un indicador de salud, ¿no? Ujú. Cuando, por ejemplo, en salud mental siempre decimos, el indicador de salud mental es tu capacidad de solucionar, ¿no? De darle la Exacto, vuelta a las situaciones. Y eso va a exacto. pasar cuando nada es estático, ¿no? Que es la vida. Ujú, ujú, que al final
creo que también esa es una expectativa social, ¿no? O sea, Ujú. el que es feliz y el que vive tranquilo es la persona que es más ajustada, que es más Ujú, feliz, que ujú. es, ¿no? Y creo que eso, y por eso también creo que la gestión de las expectativas es bien compleja, porque no es nada más de nuestras generaciones anteriores, sino es un movimiento social, ¿no? Y es un movimiento, digo, que sí definitivamente depende de dónde estás, ¿no? ¿Cuáles son estas expectativas? Porque a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero hay un problema grave en Japón, por ejemplo, que la gente ya no está teniendo hijos. Yo no sé si sigue siendo una expectativa de los padres para calificar como buenos hombres a sus Ujú, hijos tener ujú, hijos ujú. todavía, ¿no? Ay, pero entonces creo que es social y es geográfico y es cultural y entonces es bien difícil como, como justo, como dice el título del programa, ¿no? ¿Son mías estas expectativas o de quién son? Sí. ¿No? ¿Y cómo lo distinguimos? Es un trabajo de deconstrucción total, Ujú, ¿no? Y creo que ese es otro de los temas importantes. Aprender a desaprender sí. cosas es bien complejo, porque al final, pues, estamos en un entorno que nos ha ido condicionando Ujú, a ser como somos, ¿no? Esta ujú. identidad que tenemos, pues, se ha construido a partir de lo que los demás creían de nosotros y esperaban de nosotros, ¿no? O sea, Exactamente. sobrevivimos porque nos fuimos adaptando al grupo social en el que estábamos para sobrevivir, ¿no? Como chiquititos, Ujú, ujú. y ahí fuimos aprendiendo cómo teníamos que ser. Exacto. Entonces, es muy común que crezcamos como con todas estas expectativas encima sin siquiera cuestionarlas, ¿no? Ujú, Como el tema de los hijos, el tema del matrimonio, que también está cambiando mucho, ujú. ¿no? El tema de los trabajos, ¿no? Antes se pensaba que si duras muchísimo tiempo en el mismo lugar eres exitoso, ahora hay gente que siente que trabajar en una empresa que no es propia no es exitoso, Ujú. ahora creen que quedarte en el mismo lugar mucho tiempo no es exitoso Sí, porque te pierdes, ¿no? O sea, va cambiando. Por experiencias. eso Ajá. siempre hablo del contexto, ¿no? Porque al final, pues lo que nos da el sentido de la lógica es que el contexto en el que estamos vaya siendo más congruente para nosotros. Exacto, Entonces, exacto. sí es bien importante, y lo menciono también mucho en el libro, sí tratar de hacer pausas en la vida, ¿no? En Ujú. el momento en el que empiezas a sentir como esta cosquillita, ¿no? De, ay, como que ya no me late, o como que siento que no me siento a gusto, o algo ahí me está moviendo, antes de que se vaya a una frustración o a un problema, por decirlo así, hacer esa pausa para cuestionar por qué me mueve esto, ¿no? O sea, por Ajá, qué no estoy cómodo, por qué ya no me sentí tan seguro en cierta situación, qué es mío, es algo que ajá. creo, es algo Ujú. que me dijeron, o es porque deberías estar enojado porque no te dieron un aumento. ¿Sí ¿Sí debería o no debería? debería? Ujú, ¿No? O ujú, sea, ¿por qué creo yo? Porque, pues, al final nadie sabe mi historia más que, o sea, ujú. como yo la sé. Claro, Pero, pues, para yo estar segura de mi historia, tengo que replanteármela y darme el tiempo de cuestionarme, ¿no? claro, Y eso, pues, muchas veces no lo hacemos. claro. Y creo que justo, ¿no? Es parte del autoconocimiento, es parte de Ujú. conocer quién soy, cómo soy, qué es lo que me gusta. Y otra vez, ¿no? Lo dices hace unos segunditos y también lo hemos platicado en otros programas. No, no es que si tenemos expectativas de otros es que lo estemos haciendo mal. Al final, nuestro autoconcepto en un principio, de ahí se gesta, ¿no? Ujú, Se ujú. gesta de la mirada de los otros, justo lo que dices, de lo que en el grupo social estaba permitido o no permitido, lo que estaba valorado, lo que no estaba valorado, lo que ¿no? Con una acción o con un algo yo recibía un Ujú. reforzamiento positivo o uno negativo, ¿no? Al final nos vamos por nuestra personalidad se va formando de eso. Pero sí creo que eventualmente hay cosas que ya no calzan con Ujú. nosotros y creo que ahí es en donde es importante desaprender. Y si no quieres desaprender, cuando menos replantearte, ¿no? Y cuestionarte, oye, esta voz que me está diciendo esto sí es mía, ¿no? Esta voz es de mi abuela, esta Ujú. voz es no sé, puede ser hasta de una nana que tuve muchos años en mi casa o de, ¿no? De alguna figura importante, una maestra, un entrenador, alguien que decía esto, sí sigo yendo por ahí o no. Creo que esto también es como pieza fundamental, ¿no? Reconocer que hay etapas. Ujú. Y que nuestras creencias, nuestros Sí, pensamientos caducan, sí, ¿no? Hay cosas que, o sea, sí tenemos, o sea, al final, pensando en que somos seres dinámicos y la vida es dinámica y estamos en movimiento todo el tiempo, sí tenemos ciclos que se acaban. ujú, Y entonces reconocer que yo ya no puedo ser, o sea, sí o sí no puedo ser la misma persona que sí, era hace un año. claro, No hay forma. Y si yo todavía no me he replanteado o me he preguntado, ¿realmente cambié de un año para acá? Pues ujú, es la invitación para que se busquen el momentito de hacerlo, porque por supuesto que han cambiado de claro, un año para acá, claro, ¿no? Porque has aprendido cosas, eh,
la mayoría inconsciente, ¿no? Pero por supuesto que hemos conocido gente que piensa diferente a nosotros, Claro. que nos ha sonado o resonado algo que dijeron o nos ha como choqueado y decir, no, hombre, yo jamás pensaría eso. Bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? O sea, como tener esos momentos para darnos cuenta qué cosas van caducando, qué cosas Exacto. se van transformando y qué cosas quiero conservar y qué cosas quiero tratar distinto para mí, ¿no? De acuerdo. Entonces, creo que eso también es algo que, aunque ya se está abriendo muchísimo la educación emocional y los temas de salud mental, realmente no se les dedica el tiempo en la vida práctica Sí. a estas situaciones. Sí, 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 como que lo que hacemos aquí, lo que haces tú, ¿no? En otros espacios es como sembrar la semillita de que estas cosas pueden pasar, ¿no? Y de que estas cosas nos pasan a todos y que no es que tú estés bien o tú estés mal. Pero creo que también se requiere de una introspección y de como preguntarte y de chamba más personal, ¿no? E interior que te lleve como a ese lugar. Y eso no nos tomamos el tiempo porque también creemos que no es importante. Sí, creo que hay muchas cosas que ahora están tomando mayor fuerza, ¿no? Que me parece muy, muy Afortunadamente, sí. positivo, ¿no? Que está tomando más fuerza toda esta parte de, pues, del autoconocimiento, de la introspección, de estas prácticas de wellness, ¿no? De este movimiento de enfocado al bienestar integral y todas estas cuestiones. Y que al final, aunque todavía hay como, puede ser un nicho medio menospreciado también, Ujú, ¿no? Como este tema de la autoayuda que hablábamos ujú. hace rato, los libros de autoayuda, que al final yo siempre he dicho, ¿no? Para mí todos los libros y todos los espacios, todo lo que se pueda hacer es un espacio de autoayuda, Ujú. porque si tú quieres tomarlo, te va a ayudar sí o sí, porque siempre aprender y cuestionarte es dar pasos para adelante y eso está comprobado, ¿no? O sea, eso sí Sí, pasa. O sea, yo no sí. te puedo decir que si lees el libro vas a cambiar y tus expectativas y no, o sea, eso no te lo puedo asegurar, pero sí puedo asegurar que si hacemos este trabajo de introspección personal, va a haber avance, eso sí, porque eso sí Ujú. está comprobado, yo lo he comprobado en mi vida personal, ¿no? He tratado de, digo, buscar y seguir creciendo, todavía me falta, pero bueno, nos faltará siempre, Siempre, ¿no? exacto. Pero también lo veo en la consulta, ¿no? Con mis consultantes, pues también vamos viendo cómo, pues sí es real, cuando te pones atención, te cuestionas y tratas de ser congruente con lo que tú necesitas Ujú. en tu contexto, avanzas. O sea, Sí. eso, o sea, no, o sea, diríamos, esa es la fórmula. Ujú. Receta mágica no hay porque hay que personalizarla y esa chamba es personal. Exactamente, exactamente. Y creo que es ahí muchas veces donde está como la confusión, ¿no? Porque también tendemos a comparar nuestros avances con los avances de los demás. Y si no se ven, entre comillas, como se ve lo de los demás, Ujú. no es que entonces no estoy avanzando. Cuando la realidad es que pues deberíamos de comparar y contrastar eso con nuestra propia historia y con nuestro pasado, ¿no? O sea, al Ujú. final no seguimos una línea recta en la vida. Entonces, es importante tener también eso en cuenta. Sí, que muchas veces, ¿no? Esto de la receta o la fórmula mágica, que siempre decimos, no existe porque al final cada quien es diferente y lo vive diferente, lo ve Ujú, diferente y lo hace diferente. Por lo ujú, mismo, nuestros resultados se ven diferentes. exactamente. Pero es más un tema de, o sea, sí, del proceso y de saber cómo en ese proceso tú te fuiste transformando para que el resultado Exactamente. lo puedas, voy a decir, determinar de alguna forma hacia lo que tú estás esperando o necesitando, Ujú, ¿no? Aunque ujú, no se vea, a lo mejor yo quería que el libro acabara en rosa y acabó en blanco. Bueno, pero ujú. está, ¿no? Está todo lo que yo quería, Ajá, nada más que en blanco. Entonces, también esa flexibilidad es exacto, parte del secreto, ¿no? El secreto es ser más flexibles ante las situaciones. exacto. Y es bien importante, ¿no? O sea, y lo hemos, o sea, lo vemos en la naturaleza, ¿no? El Ujú, árbol que es flexible es el que con el aironazo no se cae. O sea, en la vida tenemos que aprender a ujú. flexibilizarnos y la flexibilidad es todo lo contrario del control, ¿no? Entonces, Totalmente. eso es como, creo que bien interesante de tratar de entender y de comprender en cómo nosotros, Ujú. en qué formas yo puedo ser flexible y en qué otras formas no lo estoy siendo, ¿no? Sí, creo que este tema de la flexibilidad apunta mucho a esto que decíamos de poder regular y manejar, Ujú, pues, nuestros procesos, nuestras emociones, lo que nos pasa en la vida, ¿no? Por ejemplo, muchas veces pensamos que perder, ¿no? O sea, la pérdida de algo, de alguien, de la expectativa, justo nos ataca, ¿no? Es como una amenaza o como algo en nuestra contra, porque ujú, nos están quitando, exacto. y eso, pues, duele, ¿no? Ujú, Y tampoco estamos acostumbrados a reconocer nuestro dolor, que ese es claro. otro punto importante, pero el que podamos saber que yo puedo flexibilizarme para que en el momento que me duele lo que me está pasando, pueda yo como tener como paraguas de opciones, ¿no? Decir, Ajá, me duele, entonces puedo sentir que me duele, y eso no quiere decir
que no tengo como para, o sea, esta flexibilidad para, pues a lo mejor decidir seguir trabajando, a lo mejor decidir seguir haciendo lo que estaba haciendo, o decidir también que tengo que hacer una pausa ante cierta pérdida, pero eso viene de esta flexibilidad, ¿no? Tengo la flexibilidad de plantearme diferentes alternativas. Exacto. Que eso es lo que nos va a dar la diferencia. No es que me vaya a dejar de doler, pero voy a manejar ese dolor diferente, me voy a atrever a sentirlo y a reconocerlo para saber cómo lo puedo manejar. Si yo me la paso evitando el dolor, bueno, creyendo que lo evito porque no lo podemos evitar, exacto, me va a doler más porque no sé qué hacer con él. Y entonces también mi mente se va a bloquear y mis acciones van a estar muy limitadas. A que si yo me atrevo, o sea, no es fácil, pero se vuelve mucho más fácil si nos atrevemos a reconocer cómo me duele a mí algo, cómo me siento cuando pierdo algo que me importaba. Me duele, no me duele, cómo me duele, me enoja, me frustra, ¿qué me pasa? Y entonces sí puedo tener un plan para decir, bueno, generalmente cuando algo me duele, tiendo a pues, distraerme y no pensar, bueno, pues necesito apoyo para no estar tan distraída. Y podemos ir entonces regulando estas situaciones que en automático nos van a ayudar a reducir esta brecha entre la realidad y nuestras expectativas. Exacto, exacto. Pero, y creo que eso es súper importante, ¿no? Cómo reducir esa brecha, ¿no? O sea, cómo encontrar, claramente no va a haber un no tengo, como dices, ¿no? No existe el voy a vivir sin expectativas, porque no es verdad, ¿no? O sea, tenemos expectativas nuestras, tenemos expectativas de nuestro trabajo, de el comportamiento de los demás también, ¿no? De si yo hago esto, entonces tú tendrías que X cosa, pero sí cómo hacer una expectativa mucho más realista, ¿no? Mucho más apegada a las posibilidades que me está presentando literal, objetivamente la realidad, ¿no? Sí, la vida, ¿no? Ahí nos lo pone y, o sea, trabajar como todos estos aspectos que estamos platicando ahora es algo que tenemos que hacer todos los días, ¿no? O sea, mientras más conscientes estemos de estos procesos, pues es mucho más fácil. Digo, también la vida nos lleva y nos exige estar al ritmo de lo que estás haciendo, pero sí tener estos minutos de pausas en el día, pues sí es posible, ¿no? Teniendo la actividad que se tenga, pues cada quien lo va a tener que adaptar. Y la otra también es que, bueno, en el libro les hablo de diferentes técnicas o prácticas que se pueden hacer, porque pues se habla mucho de que la expectativa está en el futuro, ¿no? Y tampoco podemos dejar de ver hacia el futuro, eso tampoco es real. Sí hay que intentar estar más en el presente y aquí y ahora, y también hay muchas herramientas, ¿no? El mindfulness, la meditación, muchos activadores de como sensación, sensoriales. exacto, sensoriales, para poder estar más presentes, porque al final, sí, yo voy a poner mi expectativa en el futuro y eso está bien, porque es una meta, es un objetivo, es el motivador del que hablábamos, pero lo estoy haciendo desde aquí, ¿no? O sea, yo no lo puedo hacer allá porque eso al final se vuelve como una fantasía, pero desde aquí sí lo puedo hacer, ¿no? Y hay muchas formas de aprender a regresarnos, ¿no? A conectarnos nuevamente con nosotros en el lugar en el que estamos, para que no sean expectativas, pues fantasiosas, ¿no? Y ahora, Adri, tú, o sea, ¿cómo sé si esta expectativa que tengo es mía o es de los demás? Eso es justo un trabajo de todo esto, ¿no? Es de verdad que yo sí creo que hay formas en las que nosotros podemos empezar a darnos cuenta más fácil. Hace rato tú lo decías, ¿no? ¿Cómo sé si es mi voz o es otra vocecita, ¿no? Y creo que hemos perdido mucho la capacidad de escucharnos a nosotros, ¿no? Si de por sí escuchar a los demás es bien difícil, ¿no? Sí. Escucharnos a nosotros más. Uno, porque no hacemos estas pausas, que si las empezamos a hacer, nos damos cuenta de que empiezas a escucharte diferente, ¿no? O sea, a estar como más conectado contigo. En el libro también hablo en una parte de la intuición y muchas veces la intuición pues es como también como esta parte de, ay, sí, ¿no? Tus vibras o estas cosas. Sí, chamanescas. Exacto. Pero pues no, es parte de nuestras capacidades como personas, ¿no? Sí. O sea, nuestro cerebro y nuestro sistema tiene estas capacidades porque va justamente a nuestra percepción. Exacto. Y todos nuestros sentidos están percibiendo, pues, o sea, ahorita estoy percibiendo una cantidad de cosas que no tengo conscientes, ¿no? Porque no estoy poniendo atención a todo lo que estoy percibiendo desde la temperatura, desde mi postura, los colores que hay a mi alrededor, lo que estamos platicando, o sea, todo eso. Y todo eso va creando un significado de este momento para mí. Pero yo ahorita pues estoy en esta plática poniendo atención y no estoy captando todo lo que mi sistema sí. Claro. Pero entonces, por ejemplo, si yo me empiezo a sentir incómoda y pongo atención, pues voy a saber que es, bueno, ya se me durmió la pierna, es mi postura. O, bueno, es el clima. O es que estaba pensando en otra cosa y me distraje, ¿no? O sea, si yo le pongo atención,
voy a saber por qué mi intuición o mi cosquillita o me late, no me late, me vibra o no me vibra, me está diciendo algo. Y es eso mismo. Cuando yo empiezo a reconectar con esas sensaciones, con esta intuición, empiezo a darme cuenta, así como, no, pues esto no es mío, ¿no? O sea, en mi familia decían que está mal, no sé, ¿no? O sea, divorciarse, no casarse, no tener hijos, no tener pareja, lo que ustedes quieran, no tener un trabajo estable, lo que sea, ¿no? La razón que sea. Pero yo estoy muy feliz, de freelance, ¿no? O yo estoy muy feliz sin pareja, o yo estoy muy, o sea, de verdad estoy bien. Me siento mal, entre comillas, cuando me cuestionan y digo, pues sí, debería de tener un trabajo en una empresa, debería de tener una pareja y estar casado y tener hijos, debería, pero pues porque me dejo llevar por esa voz, ¿no? Entonces, si yo hago este trabajo de decir, a ver, en mi familia sí están esperando que yo me case, pero yo en realidad me la estoy pasando bien. A lo mejor sí me gustaría casarme, pero no, es No en el haciendo momento. como esta deconstrucción literal hasta desde el lenguaje, porque al final, pues, nos comunicamos con el lenguaje interno, que es el pensamiento, ¿no? Exacto. Entonces, si le hacemos caso, de verdad que vamos a llegar a esos puntos. Y en esto que estás diciendo ahora como de, ¿no? De la vocecita que sí es mía y que no es mía, muchas veces también yo creo que justo lo que dices, yo estoy bien y yo la paso bien y yo estoy tranquilo o tranquila mientras vivo de esta forma. Cuando me cuestionan es cuando digo, chin, ¿no? ¿Estaré bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Tú crees que las expectativas están muy relacionadas también con estas sensaciones como a veces de culpa o de deuda o de, ¿no? Como muy conectado con el deber y el tener que hacer. Sí, totalmente. Estamos al final, como decíamos, ¿no? Nuestra identidad sí está construida a partir de las creencias que también forman parte de nuestras tradiciones, sobre todo familiares, Sí, ¿no? sí, sí. Al final, pues como bien dicen, tenemos cierta lealtad con nuestro clan, Exacto. porque pues de ahí venimos, ¿no? Y ahí Y crecimos. eso nos permitió sobrevivir, literal. Entonces es como, bueno, ¿cómo no voy a estar agradecido? Y mi familia lo único que espera es que les den nietos, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cómo no me voy a sentir agradecida y comprometida Exacto. a dárselos? Porque además, pues es que siga mi familia, por ejemplo, Exacto, ¿no? exacto. Y es este planteamiento que, o sea, yo les comparto un poco mi experiencia personal en este camino de decidir no tener hijos, pues se fue deconstruyendo, ¿no? Porque en un inicio yo pues siempre pensé que iba a tener hijos, pero porque pues estaba Porque era ahí, lo que era. ¿no? Estaba ahí que, pues claro, yo voy a tener hijos y claro que me veo como mamá y me parece que pues sí, ¿no? Es lo normal, ¿no? Lo que toca. Y ya la vida me fue cambiando y me fue llevando a otras circunstancias en donde llegó un punto en decir, bueno, ¿y si no tengo hijos, qué? ¿No? O sea, si no tengo hijos, digo, tampoco será el fin de mi familia, ¿no? No soy la única, tampoco es que se vaya a acabar. Y bueno, pues si a mi mamá, porque mi papá ya no vive, pues no le doy un nieto, pues tampoco se le va a acabar la vida. Y si, ¿no? Y si yo sigo haciendo estas cosas, y, o sea, como justo sí fue darle vueltas, digo, esto se los cuento así, pero pues también fue proceso en terapia, Claro, ¿no? O sea, claro. también fue proceso en terapia, fueron varias experiencias de vida y todo esto, pero fue justo hacer esa deconstrucción, ¿no? De decir, o sea, pues sí, siempre quise, pero ahora ya no es siempre, ¿no? Exacto. Ahora ya no. Y ahora si no lo tengo, ¿qué pasa? Y sí, claro que pensé en los demás, ¿no? Digo, especialmente en mi mamá, que yo decía, bueno, ¿qué pasaría si un día le digo, no te voy a dar nietos, ¿no? Esto no va a pasar. Que fue además una conversación que sí tuvimos, ¿no? Que sí fue así como, esto no va a pasar. Y bueno, pero obviamente después de platicarlo mucho conmigo y hacerlo consciente, digo que también para eso ayuda mucho el proceso terapéutico, Claro, pues ahí, ¿no? Así de, a ver, así está, y dejarme llevar a analizar lo que yo pensaba de no ser mamá, por ejemplo, claro. ¿no? Y creo que dices algo bien interesante ahí, que cuando incluimos al otro, ¿no? Porque indudablemente el otro está incluido muchas veces en esa expectativa. Entonces, creo que el incluir al otro, no en el deber de, no le tengo que comunicar, sino más bien le voy a hacer partícipe de esto porque y ahora sí que a ti te toca gestionar tus propias expectativas acerca de mí, ¿no? O sea, esto es lo que va a pasar en mi vida y yo confío en que mi valor y tu amor y tu aprecio por mí no esté colgado de esto que piensas que yo voy a lograr o que yo voy a hacer, ¿no? Entonces también, pero también creo que es bien complejo justo en esa parte porque sí muchas veces creemos que el, entre comillas, defraudar al otro o el no cumplir la expectativa del otro nos quita valor en su escala, ¿no? De valores o de amor o de Sí, y pasa con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, con elección de profesión, Exacto. o los hijos que un día deciden que no quieren seguir estudiando, ¿no? O no sé, ¿no? Los que se van a vivir a otro lugar,
los que deciden una vida completamente distinta al estilo de los padres, Exacto. la religión, el tipo de pareja que constituyen, el tipo de familia, no sé, ¿no? Todas estas cosas, porque al Sí. final, y lo platico mucho en consulta, ¿no? Lo platicamos mucho, pues es que el otro tiene una vida ya hecha, Ujú, con un proyecto de vida ya proyectado, ujú, literal, ¿no? Por eso se llama proyecto, porque lo proyectamos hacia el futuro. ujú. Y justamente cuando hablamos de pérdidas y sobre todo la pérdida de la expectativa también, perdemos eso que ya habíamos proyectado Claro, incluso de nosotros. O claro. sea, mi identidad como, bueno, en el caso de los padres y madres, ¿no? Mi identidad como padre o como madre con un hijo que se titula, o mi identidad sin hijos titulados. Eso nunca me lo planteé, Claro. ¿no? Mi identidad como madre de una hija que tenga hijos, porque Ujú, pues todos lo tenían en su cabeza, pero nunca me planteé ser la madre de una hija sin hijos, ujú, ¿no? ujú, O así, ¿no? Ser pareja, estar casada y nunca me planteé no tener hijos. ujú. Ahora, ¿no? Tuve que cambiar ese chip de mi identidad de una mujer casada con una Claro, familia de dos, claro, claro. ¿no? Y también que eso, incluso, ¿no? Para mí como una madre con una hija que no quiere tener hijos, eso no significa que si mi conceptualización de buena madre tenía que ver con eso, hoy no lo soy, Ujú, ¿no? Porque también otra vez, está fuera de la realidad. Las decisiones del otro ya no son parte de mi ujú. responsabilidad. Y creo que muchas veces es muy como complejo desmenuzarlo porque están enredadas esas cosas de la realidad con la expectativa, pero con el otro, pero con mi Sí, sí. responsabilidad, ¿no? Entonces a veces es que sí me toca también a mí y que no. Y eso es bien difícil, ¿no? Como desprendernos del otro, de la responsabilidad que Ajá, sentimos que el otro tiene con nosotros y nosotros con el ajá, otro, ¿no? ajá, Porque eso está muy fuerte y se ve sobre todo pues en estos lazos familiares, ajá, pero siempre estamos esperando, ¿no? Que mi pareja responda como yo estoy esperando, porque pues como si me conoces, pues ¿por qué no respondes como yo quiero, ¿no? O sea, ujú, ¿dónde está esa lealtad que nos estamos, ¿no? ajá, Jurando ahí si ajá, no respondes así? ujú. Cuando en realidad pues es otra persona con otra codificación, con otras expectativas, con Con otra expectativas sobre mí, sobre historia. lo que está pasando, entonces o sea, se vuelve como muy Exacto, complejo si lo queremos ver exacto. así, cuando en realidad puede ser más práctico. O sea, es Ajá. complejo porque incluye muchísimas cosas, pero puede ser muy práctico. O sea, sí podemos hacer de esto una vida mucho más sencilla, Ujú, porque de por sí pues va a haber cosas que son duras, inesperadas, injustas, también. muy dolorosas, cosas que hasta que yo también diría, no deberían de pasar. Pues sí, hay cosas Sí. que creo que no deberían de existir, pero existen. Y entonces, ¿qué prefiero? Estar como por lo menos sí reconociendo todo lo que yo puedo hacer y cómo lo puedo hacer mejor y cómo puedo yo activar los apoyos que necesito. Ujú. O bueno, pues ahí sí me agarra mal parada, pues a ver qué pasa, ¿no? Sí, pero otra vez, ¿no? Es un poco también confiar, en esta parte resolutiva que sí tenemos, ¿no? Sí. Cómo lo he hecho en el pasado. A lo mejor sí esto es completamente inesperado y a lo mejor nunca me he enfrentado a algo similar, pero si le rasco Ujú, por ahí, a lo mejor ujú. encuentro que esta herramienta me sirve para salir adelante usualmente y lo puedo intentar, ¿no? Confiar en Sí. que lo que también he construido, la experiencia que tengo me ayudará en ese momento. Sí, yo siempre digo que todos somos expertos en nosotros mismos, Exacto. hasta en saber lo que no sabemos de nosotros, ¿no? Ajá. Nadie más. Y siempre va a haber la opción de, no, pues no sé qué hacer, háblale a alguien. O sea, para eso estamos todos en el mismo lugar, Sí, ¿no? O sea, sí, no todos podemos resolvernos todo en la vida, ni tenemos que, porque por eso habemos tantas personas. claro. Siempre va a haber alguien que si tú ahorita le hablas y le dices, me está pasando esto, no sé qué hacer, Ujú, algo te va a decir, ¿no? ujú, O sea, aunque ujú. te digan, no, pues yo tampoco, ¿por qué no le hablas a Adriana? Ay, Ajá. te hablan a ti, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, o sea, es ujú, como, algo va a pasar, algo ujú. diferente te van a dar. Entonces, también creo que es empezar a activar estos recursos externos También. de los que luego no queremos echar mano, ¿no? O sea, si es terapia, pues que sea la terapia, porque de verdad es un gran espacio, pero si no es la terapia, es otra persona, Ujú, va a haber otro recurso. Entonces, activarlos, ¿no? ujú. ¿Y crees que activar los recursos externos nos ayuda también como a reducir la brecha entre la realidad y la expectativa? Creo que puede ser una gran herramienta, sí, pero que nunca va a ser más fuerte que tú mismo, ¿no? O Ajá, sea, que tu ajá, interior. ajá. Porque al final, claro que a la hora que yo pido mano de alguien Ujú, más, pues va a venir con su ajá, configuración. ajá. Y muchas veces, pues va a haber choques en nuestras expectativas, en nuestras formas, pero al final siempre digo que hay cuestiones que son reacciones y Ajá. que es muy diferente
que yo reaccione de una manera que me estacione ahí. Y es lo mismo, si tú vienes y me ayudas ahorita con tus formas y me sirve, perfecto, pero no me voy a estacionar 100% en tus formas. Tengo Claro, que hacer mi pausa, revisar si me funciona, si me tomo de ahí qué y personalizarlo, ¿no? Si me sirvió tal exacto. cual, pues todo eso, pero a mi manera. Y si no, pues decir mil gracias porque me sacaste del bache en el momento, pero ahora tengo que reconstruir esta experiencia, o sea, a mi A manera, mi ¿no? Que eso manera. siempre va a tener que ser. Pero totalmente confío en que literal, ¿no? Va a sonar cliché, pero la unión hace la fuerza, o sea, Sí, sí, literalmente. sí, 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 sí. Justo ahora que dices como un poco de esto, es pensar que literal, ¿no? O sea, los seres humanos logramos sobrevivir al medio porque estábamos en conjunto, ¿no? En Ujú, grupo. Y es lo mismo, ¿no? O sea, lo logramos a través de los otros en muchas ujú, ocasiones, ¿no? No que nosotros no podamos con pero sí a veces no podemos con ciertas cosas, ¿no? exacto. O no podemos, o como dices, no sabemos, porque tampoco necesitamos saber todo de No, todo, ¿no? O sea, yo podré ser experta en un área, pero puede ser que, o sea, no tengo ni media idea de finanzas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago? Me acerco a alguien con quien exacto. que sepa, ¿no? Porque yo no lo sé. Y pasa lo mismo con estos temas, ¿no? Nada más que a veces sentimos que si yo tengo que pedir ayuda con estos temas que son como más internos, más personales, entonces, ¿no? Como que no tengo herramientas suficientes o me siento menos o siento que no estoy, no sé, ¿no? Que no estoy pudiendo conmigo mismo, por ejemplo. Exacto, creo que este es un gran ejemplo, ¿no? O sea, pienso en que cada vez que necesitamos algo profesional, tenemos Ajá. como mucha claridad, ¿no? Pues necesito un contador, si se me descompone el coche, pues necesito un El mecánico, mecánico, exacto. ¿no? Si ya no veo, pues necesito unos lentes, todos esos apoyos como concretos Ajá, no nos cuestan tanto trabajo porque ajá, es muy claro que, bueno, pues ni modo que yo me opere, ¿no? Si exacto. necesito una operación, necesito otro que me opere. Y en la parte personal, creo que es un trabajo que sí hay que hacer todos, ¿no? Obviamente desde la crianza es muy importante porque ya, pues, generaciones que van a crecer Ujú, con otro chip en este sentido, pero sí tener esta claridad de que al final, pues, aunque yo sea la experta en mí, estas áreas que no alcanzo a ver o no he alcanzado a descifrar, pues, necesito hacerlo a partir del otro, ¿no? Esta exacto, parte en el humanismo que el planteamiento es, nos encontramos a nosotros mismos en el encuentro humano, en el exactamente, encuentro con el otro, en el exactamente, reflejo. Y por eso son tan importantes los vínculos con los demás, exactamente. porque yo aprendo de mí a la hora que me veo reflejada en ti, porque Ujú, entonces yo sé qué estoy generando, si lo que yo quiero expresar lo estoy haciendo como en ese sentido o no, o por qué todo mundo se siente o se ofende cuando según yo estoy siendo súper linda, ujú, ¿no? O sea, como ese encuentro, claro que nos va a dar la pauta para enriquecer todo lo que yo me puedo cuestionar, claro, porque al final pues, ni me voy a quitar parte de las expectativas familiares que tengo, porque, exacto. o sea, sí hay que sanar todas esas lealtades, todos esos lazos, hay que trabajarlo, por supuesto, pero pues no me lo voy a quitar, o sea, está en mi codificación genética, Ujú, ¿no? O sea, no ujú, hay forma de que me lo quite, ujú. pero sí lo puedo regular para que sea más conveniente para mí. Exacto. Y eso es algo que yo le digo muchísimo a mis consultantes, ¿no? Pero es que muchas de las quejas, ¿no? Es que porque el que tiene que cambiar soy yo. ¿Por qué no el que tiene que hacer estas cosas soy yo? ¿Por qué no él? Si yo ya le he dicho que Exacto, no, porque tú puedes hacerlo, porque está en tus manos, porque es tu vida. porque es tu vida. No es por beneficiar al otro, es por beneficiarte a ti en tu relación con el otro, Ujú, porque no lo puedes eliminar de la vida, ¿no? Supongamos que es un padre, un hermano, un jefe. No lo vas a borrar. O sea, esa convivencia va a seguir. No es porque el otro la pase mejor, es porque tú la pases mejor en esa convivencia. ujú. Pero sí, el que va a tener que chambear eres tú, ¿no? O sea, ni modo. O sea, toca, porque también en esta retroalimentación habrá cosas tuyas que puedas mejorar, que van a mejorar la relación. O sea, inevitablemente, Sí, ¿no? como decíamos hace rato, ¿no? O sea, lo que se trabaja da Sí, frutos, sí o exacto. sí. Y el que uno cambie modifica ciertas circunstancias de Ujú, la relación, pero ujú. no a la otra persona, ¿no? La otra No, persona, pues, si hace su chamba, lo hará y bienvenido, ¿no? Y también, claro que habrá cambios, pero pues son trabajos diferentes, ¿no? Hay gente que necesita mucho trabajo de por medio para así crear una ujú, modificación ujú, saludable, por decirlo así, y gente que necesita, pues, menos porque ha recorrido el camino de otras formas también, ujú. ¿no? De conciencia y de estarse revisando y pues, de cuidar al otro también, ¿no? Sí, claro, claro. Y es importante, ¿no? Y creo que lo dijiste hace ratito también como con otras palabras, pero que caducan, ¿no? Dijiste Ujú, que nuestras formas caducan. Y es verdad, ¿no? Muchas veces lo hemos oído en la vida, ¿no? Con nuestros amigos en lo coloquial o en el consultorio de, pero es que yo lo he hecho así siempre. Sí,
Y a lo mejor, en mi caso personal, no, a lo mejor durante 40 años me funcionó, ya no me funciona. O sea, tú estás aquí muy probablemente porque eso que Porque ya no hiciste funciona, durante 40 exacto, años ya no te está funcionando, totalmente. ¿no? Y entonces hay que cambiarlo. Puede ser una expectativa, ¿no? Puede ser que justo, que yo creí que yo iba a ser, no sé, ¿no? La psicóloga más reconocida a nivel mundial y hoy no, ya me doy cuenta que no lo soy y que probablemente no lo voy a hacer, ¿no? Entonces tengo que reconfigurar eso que yo creí que iba a suceder, pero que a lo mejor lo vine haciendo medianamente bien, pero hoy ya no me está funcionando, Sí, sí, ¿no? sí, ¿no? Estas ideas que de repente son muy absolutas, ¿no? Porque Exacto. también un poco la educación tiende a ser así, o está bien O o está está mal. mal. Ajá. Entonces, o lo tienes o no lo tienes. Sí. Entonces, o triunfaste o fracasaste. Ujú, Cuando la realidad no es así, ujú. ¿no? O sea, sí, o lograste A o no, pero no quiere decir que no hayas logrado muchísimas cosas en el Exactamente. camino o que no hayas llegado a este lugar, pero con otra configuración, ¿no? A lo Ujú. mejor no ser la psicóloga más reconocida del mundo, pero sí súper reconocida entre tus pacientes, ¿no? O sea, Exacto. entre tus En un nicho, consultantes, sí súper reconocida en el sentido de estás logrando lo que te propusiste, ¿no? ujú, Entonces es como también ir ajustando, ¿no? Yo hablo mucho de ajustar también nuestro momento, porque ujú. pues a lo mejor sí, en otras circunstancias hubiera podido ser la más famosa, pero en estas soy la más exitosa para mí Para porque mí, cumplo mi objetivo, exacto. ¿no? O sea, porque cumplo mi propósito. Exactamente. Y creo que eso es importante en cuanto también en contraste con la expectativa, ¿no? O Ujú, sea, porque es ajustarla, porque a lo mejor esa visión que yo tenía ni siquiera me iba a hacer feliz, ¿no? O sea, a lo mejor exacto. vivir a un ritmo así de acelerado y viajar todo el tiempo y me causa, o sea, no va conmigo y esto me es mucho mejor. Sí, y que por medio van muchas renuncias, ¿no? Y Ujú, eso también nos cuesta mucho trabajo por esta misma dicotomía de la que hablábamos, ¿no? O está bien exacto, o está mal, o tienes o pierdes. Y nadie le gusta perder, ¿no? O sea, exactamente. perder está mal. Ujú, Cuando pues ujú, en realidad es tienes y pierdes, exacto. ¿no? O sea, todo el Todo tiempo. el tiempo. Entonces, mejor hagamos las paces con entender que hay cosas que hasta agradecemos perder, ¿no? Ujú, Muchas veces, ujú, y gracias que no me pasó, que no lo ujú. tengo, que se fue, que lo perdí, que lo que tú quieras. Y entonces, poderlo tener claro y visualizarnos con estos cambios también, la flexibilidad de la que Ujú, hablábamos, ¿no? ujú. Pues mi identidad se va a mover, pues sí, por eso nos implican tanto las pérdidas, ¿no? Por Claro, eso cuando se desata un duelo hay que elaborarlo porque hay parte de mí que está comprometida y eso claro. es lo que nos cuesta más trabajo como reestructurar. Y pues sí, Ujú. hay una parte de mí que morirá con un proyecto, con Exacto. una persona. Sí, 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 esa parte no va a regresar nunca, Ujú, ujú. pero la que se reconstruye y la que sale de ahí, sí puede ser también muy exitosa en todos los sentidos, ¿no? En el Exacto. éxito personal, Ajá, ajá, pues. ajá. Sí, puede ser una gran versión de ti mismo, ¿no? Ujú. Que no está ahí, pero que es pues un híbrido, ¿no? De lo que aprendiste en ese otro camino y lo que quieres lograr en este nuevo, porque también eso es, ¿no? Creo que justo la psicología humanista habla de esto, de buscar proyectos que te hagan pues permanecer y sentirte productivo y sentirte Sí, con con propósito. propósito. Ujú, Ujú. ujú, ujú. Sí, totalmente. Creo que al final es solo replantearnos en el momento en el que nos encontramos y nos pasan las cosas. Exactamente, sí, porque también como que tratar de pensar cómo voy a actuar en X o Y es poco probable, ¿no? O Ujú, sea, también ujú. no, por lo general no nos encontramos en ese momento perfecto como lo imaginamos en nuestra cabeza, ¿no? Sí, sí, planeamos mucho, pero la realidad es que muchas veces la razón por la que esto no funciona tanto, ¿no? Decir, es que yo tenía todo planeado para decir tal y hacer Exacto. y actuar y no sucede, pero más bien es, si yo ya tengo como este convencimiento interno de que esto es lo que quiero o de que esto es lo que me funciona y yo ya lo conozco y yo ya sé, definitivamente mi actuación, aunque no sea la planeada, va a ser Ujú, conveniente para mí. Y exactamente. esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, no podemos planear bueno, cuando se muera alguien que quiera, no me va a doler tanto, porque pues ya lo trabajé. No, pues te va a doler lo que te tenga que doler, pero sí es cierto que vas a activar recursos que te van a estabilizar de formas pues más Más convenientes, ¿no? En convenientes. lugar de que estemos en negación, evitando Ujú. o recurriendo a compensar con factores externos que en realidad pues nos generan más desequilibrio, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también como visualizándolo, no es que te prepares, ¿no? O sea, no es que yo, no, justo lo que dices, no es que si muere X o Y, yo no voy a sentir, pero sí me preparo Sí, para ese momento y entonces podré gestionar mejor el momento, ¿no? totalmente. Habrá otros que sean completamente
¿no? De la nada, ¿no? Ujú. Y costarán más trabajo, pero definitivamente es, bueno, si yo tengo cierto conocimiento de cómo enfrento las cosas, me será más fácil también enfrentar esto que es de la nada, ¿no? Que es imprevisto. Ujú, Así ujú, es. Sí, ujú. es un trabajo, yo siempre lo digo en consulta y me lo digo a mí constantemente cuando Constantemente. caigo en la frustración, en, ay, hubiera, y en todas estas cosas que por supuesto que me pasan. Por supuesto. A ver, es un trabajo de por vida. ¿Cuánto tiempo? Quién sabe, pero entonces empieza otra vez, ¿no? El recordatorio y el regresar aquí y ahora para decir, okey, ¿qué necesito ahorita y cómo lo sigo planteando para que sea mi constante? Ujú, ujú. Ahora, ya nos quedan unos minutitos nada más. Si pudieras dar, no sé, 3, 4, 5, como tips que nos ayuden a más bien gestionar esta Ujú, distancia entre la realidad y las expectativas, ¿qué dirías? Sea que has dicho muchos, pero como así sí. más puntuales. Puntualmente, yo Ajá. diría que el primero es, sí, o sea, en cuanto se pueda, hoy, si se puede mismo, hacer esta pausa como para sentirse, ¿no? O sea, como sentirnos y decir, a ver, hoy, ¿en dónde estoy parado? O sea, ¿qué tan satisfecha estoy con mi trabajo, mis relaciones, lo que estoy haciendo? O sea, qué espinita traigo ahí? Ujú, Porque esa es la que hay que empezar a revisar antes de que se vuelva o una enfermedad o una pérdida de situaciones de vida que yo no quería o que me sienta estresado, frustrado constantemente, que es el mal de nuestra era, ujú, ¿no? Esto está muy relacionado con los temas de estrés también. O sea, hacer esa revisión, o sea, estas pausas que yo siempre digo, hacer pausas de revisión, de verdad que es algo que tenemos que hacer lo más constante que se pueda, porque a partir de ahí, pues vamos a poder como prevenir ujú, cosas, ¿no? Es ujú, como, bueno, me asomo a ver que ya se me están acabando, se me está acabando la leche. Bueno, pues antes de que se acabe voy a comprar una nueva. Pues es lo mismo, ¿no? Antes de que yo llegue a mi tope, claro. voy a hacer algo que estoy necesitando. Entonces, lo primero sería intentar hacer estas pausas. Ujú, Lo segundo sería, ya que lo identifiqué, buscar la parte práctica para llevarlo a cabo. Y si necesito pedir ayuda, pedirla, ¿no? O sea, el inmediato sería, pues, las personas que están ujú, relacionadas con esta situación. Si ujú. es laboral, pues, en el trabajo, si es familiar, en mi familia, ¿no? Obviamente, si detectamos que es algo que va más allá, terapia, 100%, ¿no? Sí, acérquense a preguntar. Si me buscan, yo les puedo ayudar a descifrar, ¿no? ¿Qué especialista les conviene más? Porque también hay Hay muchísimas muchísimas especialidades, sí. especialidades y muchas veces la gente dice: "Es que no me sirvió la terapia". Bueno, pues, a lo mejor no era el momento, no era el enfoque, ¿no? O Exacto, sea, revisemos qué es lo que se necesita, porque si es el espacio, que empata contigo, va a funcionar, ¿no? exactamente. Entonces, también creo que ese es un trabajo que hay que hacer, y yo con mucho gusto los ayudo a A analizar, descifrar. sí, porque me parece que eso es clave. Y el siguiente es también revisar lo que estamos esperando de los demás, ¿no? Mm, Porque cuando el otro me falla, lo digo entre comillas, yo reacciono de estas ujú, formas. ¿Por qué estoy esperando que el otro me dé? O sea, ¿qué es lo que yo quiero que el medio me dé y qué estoy haciendo yo para obtenerlo? Y el ujú, medio sea otra persona, ujú, una circunstancia, ¿no? O sea, siempre revisarla porque es bidireccional en ese sentido. Entonces, ujú. si no está pasando, ¿yo en dónde estoy parado con esto? Y si no depende de mí, pues es decidir moverse del lugar, porque entonces no va a pasar ahí, ¿no? O sea, Exacto, no es ahí. Y entonces, pues replantearnos qué necesito para la próxima vez elegir diferente. claro. Okey. Muy bien. Ahora, Adri, antes nos quedan 3 minutitos. ¿En dónde te encuentra la gente? ¿En dónde compran tu libro? Si quieren contactarte de alguna manera, ¿cómo lo hacen? Me pueden encontrar en redes sociales Ujú, como psic.adrianaguerra, PSIC de psicóloga, ujú. punto Adriana Guerra, y con mucho gusto podemos platicar. El libro lo encuentran ya en librerías principales, Ujú, está en línea, okey, en la página de la editorial, ¿no? En Cuarzo, también ahí lo pueden pedir y pues bueno, también es muy fácil que llega. ujú, Estamos trabajando ya en el libro digital, entonces súper, pues también para que llegue a más lugares. La verdad es que es un libro que es muy práctico, trae incluso no sé si les puedo enseñar por acá, sí. ilustraciones que nos ayudan precisamente pues, a trabajar la parte como práctica de las Acá está la expectativas, ¿no? camarita, si quieres. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ajá, sí. La parte más práctica, ¿no? Como Okey, para poderlo ir trabajando. Ahí, sigan también a Lala Vega, The Art of Lala, que es quien nos hizo la la portada y las ilustración. ilustraciones, que ayudan muchísimo a esta parte práctica. En diciembre, 7 de diciembre, en la FIL de Guadalajara, Ay, por quien súper, pueda darse una vuelta, 4 de la tarde, ahí en el stand de Cuarzo, de Lectorum, vamos a estar haciendo una presentación y platicando el qué bien. libro. Y bueno, pues varias cosas que están ahí. Entonces, en mis redes se pueden ir enterando de todas estos Estos eventos. eventos, okey.
Pues bueno, recuerden, la editorial es Cuarzo, el título es Entre la realidad y mis expectativas, la autora es Adriana Guerra Hernández, que está aquí con nosotros, y nos quedan 2 minutos. Usualmente, esto no te lo dije porque se me fue la onda, pero usualmente le pedimos a nuestros invitados que al final del programa nos digan un consejo de salud mental que quisieran dar, que les hayan dado, el mejor que les hayan dado o el que ya hemos ido digiriendo y es el Ajá. que mejor podemos dar. Híjole, yo creo que yo diría que es momento de darle, o sea, de siempre estar, ¿no? Como mentalizados o tener presente que todo depende de nuestra salud mental, ¿no? O sea, siempre dividimos salud física, salud Sí. mental, salud emocional, pero pues es por cuestiones prácticas y de teoría y de categorizar. Ujú. Pero al final siempre pienso que, y digo, también lo he aprendido y lo he visto en mi terapia y todas estas cosas, ¿no? Al final, pues estamos aquí y podemos hacer todo lo que hacemos gracias a nuestro cerebro, Ujú. ¿no? Entonces, ¿por qué le restaría importancia a todos mis procesos mentales si vienen del órgano que nos permite estar vivos, ¿no? Entonces, creo que tener esta conciencia de lo que Claro. significa cuidar nuestra salud mental es como, pues, es lo que hacemos diario, diario le estamos Ujú. dando un cuidado, bueno o malo. Ujú. Entonces, creo que el mejor consejo de salud mental que yo he recibido y que he ido asimilando y como reconstruyendo así es, o sea, no tengo algo más valioso que mi cerebro, Ujú. que Ujú. eso incluye mi mente, mis emociones, mi cuerpo, mis órganos, o sea, todo mi ser. Sí, Entonces, creo que si lo empezamos a ver así es más fácil dejar de estigmatizar la salud mental. de acuerdo. Y creo que esta parte es súper importante, ¿no? El no pensarlo como en seccionado, es un todo. Ujú. Y si yo digo es que tengo muy buena salud, pero nada más me refiero a la física, pues no, ¿no? O sea, Ujú. sí puede ser que tengas una muy buena salud física, pero en general nuestra salud mental es bien, bien importante en el tema de, ¿no? Literal, del bienestar general, Exacto, y ¿no? que ese límite que luego ponemos entre el físico y todo esto Ujú, también está marcado por cómo nos relacionamos, ¿no? ujú, Entonces, pues siempre que algo sentimos que se desajusta o esto que decíamos de la intuición o el ya no me ajá, late, pues hay que hacerle caso a esas ujú. señales, ¿no? Porque justo es lo que dices, ¿no? Hay muchas cosas que porque nuestra cabeza está funcionando en otras cosas, no le, o sea, como que acallamos un poco Sí, sí, sí. lo que percibe nuestro cuerpo fuera Ujú, de nuestra cabeza, ¿no? De nuestra ujú. mente consciente. Sí, sí, Y sí. eso es la intuición. La intuición es lo que yo conscientemente no logro registrar, pero que mis sentidos están registrando. No es una locura de chamanes y de New Age, es una cosa fisiológica Así es. que no registro en el plano consciente, pero que se está registrando en otros planos. Así es. Sí, Entonces, importantísimo poderlo integrar, ¿no? O sea, el trabajo es exacto. integrar todo esto y que, claro, no, o sea, tampoco es que podamos estar 100% conscientes todo el tiempo de todo, como Ujú, decíamos, ujú. pero sí hacerle caso a estas señales que me está mandando mi propio ser, ¿no? Mi propio Ujú, sistema. ujú. Y Sí, también tú lo relaciones, o sea, con las expectativas. O sea, totalmente. cuando ya, otra vez es una palabra que está muy choteada, pero cuando ya no te vibra es que algo no Sí, está algo no está en. ajustado, Ajá, ajá, precisamente, ¿no? Y ajá. en el libro, justo la primera parte, hablamos de este camino del autoconocimiento, la Mm, intuición, el pensamiento, ¿no? O sea, estas cuestiones a las que de repente no les ponemos atención y consideramos justo como más esotéricas, ¿no? exacto. Que no tienen que ver con nosotros, pero todo surge a partir de nosotros, ¿no? Ujú, Y después cómo pues lo vamos llevando a nuestras relaciones, a nuestros proyectos, a lo laboral, a la familia, a la pareja, y cómo justo eso es en lo que estamos pues todo el tiempo, ¿no? Hacemos ujú, como esta espiral que les enseñaba, ujú. que a veces es interminable y el chiste es que sea una espiral que podemos ir haciendo que crezca. Okey, perfecto. ¿Está dirigido a toda la población, Adri, el libro? Sí, en Sí, okey, realidad, pues diríamos, hay algunos adolescentes que les ha parecido muy bueno, pero pues okey, tendrían que ser adolescentes lectores y que se están cuestionando estos temas, ¿no? okey, okey. Pero pues a partir de ahí, O sea, no es para psicólogos, psiquiatras, es para no, el no, público en público general. en general. Okey. Sí, sí, Bueno, pues definitivamente. les recuerdo Entre la realidad y mis expectativas, Adriana Guerra, y pues muchísimas gracias por estar aquí, Adri, Mil con gracias a ti, nosotros. Adri. Y nosotros nos vemos la próxima semana en punto de la 1, el lunes por aquí. Que tengan excelente inicio de ciclo escolar y de semana. Les mandamos un abrazo. Bye. Chao, chao.